Hola, muy buenos días. El día de hoy quiero compartirles cómo hacer este vestidito. Está hecho a la medida de una bebé de 6 meses, aunque bueno, ya sabemos que no hay una medida estándar para los bebés. Todo depende de cada bebé, del tamaño y las dimensiones que tenga. Pero bueno, según las medidas estándares, está hecho para la medida de una bebé de 6 meses. Está hecho todo a máquina, menos los pompones, por supuesto. Todo está hecho a máquina. Acá le hice el motivo del punto arroz, como lo haríamos a mano, pero está hecho igualmente a máquina con la manipulación de las agujas. Y en la parte de atrás le he puesto unos botoncitos y lleva una bandita, dos banditas, una en donde van los botones y en otra para abrocharlos. Lleva, como pueden ver, un cordón, lo cual lo pueden cambiar igualmente, pueden ponerle una cinta si así lo prefieren. En este caso yo le he puesto el cordón a gusto del cliente, el que ha pedido este vestidito, y tiene una terminación de puntos bajos a crochet en todo el cuellito. Muy bien, pues vamos a comenzar a hacer el vestidito. Pues vamos a comenzar a hacer el vestidito. Estoy usando hilo de algodón y bambú. Hilo es del número 3, para que más o menos tengan una idea del grosor que tiene. Entonces ya tenemos preparada la máquina. En esta ocasión vamos a estar utilizando, por lo menos en mi caso, una máquina Brother KH270 de 9 milímetros. Es electrónica, como pueden ver. En el caso de que ustedes lo vayan a hacer en cualquier otra máquina, porque de hecho sí lo podemos hacer en cualquier máquina, ya sea lectora de tarjetas o ya sea que no lea tarjetas o que simplemente no tenga la forma de hacer los motivos de otra forma que no sea manual, igualmente se puede hacer. También podemos tejerla a mano. Todos los tejidos que yo hago en la máquina igualmente se pueden hacer a mano. De hecho, mi visión de los tejidos, cada vez que tengo alguna idea de hacer algo, pues yo la forma en que lo visiono es como lo haría a mano. Y luego pues lo adapto a las máquinas tejedoras. ¿Ok? Entonces se puede hacer de cualquier forma. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo he seleccionado 30 agujas a cada lado de mi cama. Por ahora solo voy a utilizar la cama principal. Vamos a comenzar con hilo desechable, porque una vez que comencemos con el hilo ya que vamos a tejer, pues vamos a comenzar a hacer el motivo y vamos a necesitar ya pesas en lo que es el tejido. Así es que en estos casos, cuando es de esta forma, pues simplemente yo pongo hilo desechable. La tensión que voy a usar para este hilo va a ser la número 4. Así es que vamos a poner tensión 4 en el carro. Si se pueden dar cuenta, tengo mis cepillos puestos. Normalmente en este tipo de máquina los cepillos no vienen en el carro, vienen aparte. Como pueden ver, se pueden quitar de esta forma. ¿Ok? Pero yo los tengo puestos porque precisamente facilita mucho el trabajo a la hora de comenzar con hilo desechable de esta forma. Pongo el hilo por encima de las agujas. Ahora voy a tomar una aguja sí y una no, la retiro hasta la posición de trabajo. Ok, estamos ahí ya. Y vamos a hacer unas cuantas hileras de esta forma.
¿Ok? Y como pueden ver, ya ahí quedaron enhebradas mis agujas, y ahora simplemente paso unas cuantas hileras con este hilo. Ok, listo, ya tenemos las hileras que necesitamos con el hilo desechable. Ya lo podemos cortar. Ahora bien, vamos a poner todas las agujas hacia adelante. Y para comenzar con nuestro hilo con el que ya vamos a tejer, vamos a hacer un enhebrado en forma de cadeneta. Ok, primeramente vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacerle una cadeneta, una cadena, como cuando vamos a comenzar a tejer en crochet. Ok, repetimos. Tomo el hilo, le hago una gasita, le doy vuelta y tomo el hilo, no la colita, sino el que va hacia la madeja. ¿Ok? Y así ya quedó. Es un nudo corredizo porque, como pueden darse cuenta, lo podemos ananchar y lo podemos estrechar como querramos. ¿Ok? Ahora, lo ponemos en la primera aguja. Vamos a tomar el hilo y vamos a ir poniéndolo por debajo de 2 agujas y por encima de las 2 igualmente, y esta primera la llevamos hacia atrás, pasando por ese hilo, y así lo seguimos haciendo. ¿Ok? Tratando de que no nos quede muy ajustado para que luego no se nos haga mucho problema a la hora de pasar el carro. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, queda como una cadena. ¿Ok? Por eso es que le digo enhebrado en forma de cadeneta, porque queda así como si estuviéramos tejiendo a crochet. Pues así vamos a continuar hasta tener enhebradas todas las agujas. Para este enhebrado, lo que sí tenemos que tener presente es que las lengüetillas de las agujas deben estar abiertas. De otra forma, no van a atrapar el hilo, ¿ok? Ok, aquí llegamos a la última aguja, simplemente le ponemos el hilo y la trasladamos hacia atrás, y ya ahí quedaron enhebradas todas mis agujas. Vamos a poner el hilo en el alimentador y vamos a sacar todas las agujas nuevamente hacia adelante para facilitarle el trabajo al carro. Ok, listo, vamos a pasar nuestra primera hilera. Ok, ahora bien, vamos a llevar el carro hasta la marca para lograr que comience a leer el patrón que la máquina le va a estar enviando. Vamos a adicionar pesas al tejido antes que nada. Ok,
Ahora bien, en mi caso, yo tengo que programar la máquina porque es electrónica. En caso de que tengan máquinas lectoras de tarjetas, pues ahí ya van acomodando su tarjeta si no lo han hecho anteriormente. En mi caso, yo enciendo mi máquina y este es el número de patrón que voy a estar utilizando, el 112. Es en mi caso, ¿ok? Pero bueno, según el patrón que ustedes quieran hacer en el vestidito, pues ahí ya van a ver, ahí lo van acomodando según también la máquina que tengan. Ok, pues ya estamos listos para comenzar el patrón. Ya una vez que tengamos el patrón listo, vamos a decirle a la máquina que comience a seleccionar las agujas leyendo según el patrón y vamos a pasar una hilera. Ok, ya aquí quedaron mis agujas seleccionadas. Ahora vamos a apretar de este lado, con el carro de este lado vamos a apretar las dos botones de tuck, porque es el tuck, un punto de tuck el que vamos a estar haciendo. Y pues ya estamos listos para continuar con nuestro patrón. Vamos a pasar nuestra primera hilera del patrón, pero estamos en la segunda de lo que es la falda del vestido, ¿ok? ¿Ok? Y ahí nuestro carro está comenzando a tejer el punto. Vamos a continuar de esta forma hasta obtener 80 hileras, ¿ok? Ok, estamos en la hilera 79. Ya en la hilera 80 no vamos a continuar con el patrón, así es que devuelvo mi botón al modo normal y ya todos los botones van a estar normalmente para tejer sin patrón, ¿ok? Entonces paso una hilera. ¿Ok? Vamos a retirar el hilo del alimentador y vamos a ponerlo en espera por acá. Vamos a tomar hilo desechable y vamos a hacer unas cuantas hileras con este hilo desechable. Ok, ya estamos. Vamos a retirar las pesas y vamos a retirar el tejido de la máquina. Ok, vamos a seleccionar 20 agujas de cada lado, o sea, retiraríamos 10 de cada lado de la cama. Vamos a ir colocando los puntos en esos 20 puntos. Teníamos 30, así es que vamos y ahora vamos a colocar 20. Vamos a hacer una reducción de 10 puntos. Entonces, para esto vamos a colocar el primero normalmente. En el segundo ya tomo 2 y los pongo en esa aguja. Luego pongo uno solo, luego 2, luego 1. ¿Ok? Y así le vamos a continuar haciendo 1, 2, 1, 2 en las agujas. Lo vamos a ir haciendo de esta forma hasta llegar al 0. Luego comenzamos desde el otro lado. De esta forma los puntos nos van a quedar muy bien centrados. Y en el número 1, en la aguja número 1, nos tocarían 2. Ok, ya estamos de este lado. Vamos hacia el otro.
Igualmente comenzamos con un solito punto, luego pongo 2, 1, ¿ok? Y en mi aguja número 1 de la parte izquierda igualmente estarían 2 puntos, ¿ok? Ya podemos retirar el hilo desechable, ¿ok? Ahí ya estamos. Ahora, ya con los puntos distribuidos, vamos a retirar este brazo y vamos a incorporar el brazo y el carro de la cama auxiliar. Vamos a hacer lógicamente un elástico. Vamos a poner el hilo en el alimentador y vamos a posicionar nuestra cama auxiliar. Muy bien. Ahora vamos a hacer, en mi caso vamos a hacer un elástico de 1 por 1. Así es que dejo el primer punto que está allí y el segundo lo voy a trasladar a mi cama auxiliar. En el segundo simplemente es donde están los 2 puntos juntos. Los 2 puntos juntos los voy a trasladar a mi cama auxiliar. Ok, entonces una aguja así y una no, la voy a estar trasladando para hacer mi elástico. Ok, vamos a sacar igualmente las agujas de la cama principal para facilitarle el trabajo a nuestros carros. Vamos a adicionar pesas. Entonces vamos a poner tensión 1 en los 2 carros. Y esta palanquita la voy a poner en el 2 para que me haga más tensión de la que regularmente haría con el número 1, para que este elástico me quede firme, ¿ok? Ya con las tensiones requeridas en mis 2 carros, vamos a pasar 5 hileras. Tengo desactivado mi contador, así es que las voy a contar en mi mente. ¿Ok? Ya tenemos nuestras 5 hileras de elástico. Ahora vamos a poner tensión 3 en cada carro. Y vamos a pasar una hilera con esta tensión. ¿Listo? Ahora bien, yo en mi caso he hecho la parte de arriba del vestidito con el punto arroz, pero no como lo hace la máquina normalmente con el patrón que trae, sino como lo haríamos a mano. Y para eso necesito manipular las agujas manualmente. ¿Qué significa esto? Las agujas que están en la cama principal las paso a la cama auxiliar. Las que están en la cama auxiliar
las paso a la cama principal. Y así le voy a ir haciendo en cada hilera. Es trabajoso, es cierto, tedioso un poco también, pero me va a dar el resultado que yo quiero, el que estoy buscando, porque la máquina trae un punto que hace algo parecido, pero indiscutiblemente el punto arroz de la máquina, pues nada que ver con el punto arroz de forma manual, ¿verdad? Ok, y esto es lo que vamos a estar haciendo ahora en este momento, y lo vamos a hacer, por lo menos en mi caso, lo voy a estar haciendo hasta terminar toda la parte de arriba de mi vestidito. Ok, listo. Pasamos una hilera y repetimos el procedimiento. Los puntos de la cama auxiliar los ponemos en la cama principal, los de la cama principal los ponemos en la cama auxiliar, y así vamos a ir repitiendo. Esto lo vamos a hacer por 5 hileras. Tenemos una hilera que acabamos de hacer, vamos a continuar hasta obtener 5 hileras. Muy bien, ya tenemos las 5 hileras de las que hablamos. Vamos a tomar un trozo de nuestro hilo desechable, vamos a cortarlos en 2 pedacitos. Ok, lo cortamos en 2. Tenemos ya 2 trocitos de hilo. Vamos a marcar este último punto. De hecho, vamos a trasladarlo primero porque vamos a seguir haciendo este motivo. Vamos a poner el hilo como marcador. Ok, esto ya tenemos de este lado. Ahora lo ponemos también del otro. Vamos a poner el hilo hacia abajo, nos marca el hilo del marcador para que no moleste. Y continuamos de la misma forma en que veníamos haciendo el punto arroz. Vamos a hacer a partir de ahora 3 hileras. Quiere decir que si tengo 5 hileras hasta ahorita más 13, serían en total 18 hileras. Entonces vamos a continuar de esta misma forma hasta obtener 18 hileras.
Cuando ya estemos en esas 18 hileras, pues aquí nos vemos de vuelta para ver cómo vamos a continuar. Muy bien, ya tenemos las 18 hileras que necesitábamos. Vamos a acomodar las agujas para comenzar a formar el cuello. Para esto, en mi cuello yo voy a dejar 16 agujas. Quiere decir que voy a dejar 12 de un lado para un tirante y 12 del otro lado para el otro tirante o hombro, para los hombros. Teniendo entendido esto, vamos a dejar hasta la aguja número 8, que en mi caso, en número 8 de la parte izquierda de la máquina. En mi caso, la aguja número 8 está en mi cama auxiliar, es esta que está acá. Entonces, a partir de aquí voy a sacar a descanso las agujas del lado izquierdo. ¿Ok? Estas que están aquí en trabajo, vuelvo a hacer el traslado para que me quede mi punto arroz como lo haríamos a mano. En mi carro auxiliar le voy a especificar que las agujas que están levantadas en posición de descanso no van a tejer, así es que mis dos palancas las pongo en el número 1 y en mi carro principal lo pongo en H. Ok, ya estamos listos. Pasamos una hilera. Ok. Ahora voy a envolver esta última aguja que está acá. Voy a trasladar los puntos de la cama auxiliar hasta el número 16 a la cama principal. Aquí debo tener 16 puntos. Tengo 8 de un lado y tengo 7 del otro. Vamos a trasladar el último y ya estamos. Tenemos 16 puntos de la 8 a la 8. Estos puntos vamos a cerrarlos. ¿Ok? En mi caso yo lo hago de esta forma. No significa que obligatoriamente haya que hacerlo así, pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. Yo saco todos los puntos hacia adelante, los que voy a cerrar, por supuesto. Los demás los vamos a dejar allí. Y hago lo siguiente: tomo la aguja auxiliar de la máquina, voy poniendo el hilo por detrás de los dientes y lo voy sacando de esta forma. Ok, voy al siguiente. Y así le voy a ir haciendo a cada uno de los puntos que necesito cerrar. Me gusta hacerlo así porque con la tensión que me dan los dientes de la máquina, pues me aseguran de que el tejido no va a quedar demasiado apretado, demasiado ajustado. Ok.
Listo. Y este lo voy a enganchar en esta aguja. Ok. Ahora simplemente vamos a sacar el tejido de los dientes de la máquina. Acá es un poco difícil porque los dientes de la máquina de 9 milímetros tienen un doblez para evitar que el hilo grueso se nos salga, y pues hay que darle un tironcito. Ok, ya están cerrados nuestros puntos. Vamos a trasladar los puntos como hemos venido haciendo. Ok, listo. Y ahora vamos a continuar trabajando en estos puntos de la parte derecha de mi máquina. Los demás los voy a mantener allí en posición de descanso para que no tejan. Y vamos a continuar tejiendo en estos puntos hasta obtener 38 hileras. ¿Ok? Entonces así continuamos. Muy bien, ya tenemos las 38 hileras, o sea, me refiero a 38 hileras después de que hicimos el elástico, ¿ok? A partir de ahí fue que comenzamos a contar estas hileras y ya tengo mis 38 hileras. Ahora voy a trasladar los puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Listo. Y voy a cerrar estos puntos, que serían los pertenecientes a uno de mis hombros. Ok, vamos a cerrar. Ok. Listo. Aquí voy a hacer 2 cadenas para asegurar mi hilo y pues ya vamos a cortarlo. Ahora simplemente sacamos el tejido de entre los dientes de la máquina. Retiramos las pesas que ya no son necesarias. Y vamos a trabajar del otro lado, de las agujas que dejamos allí en descanso. Estábamos en la hilera número 18 cuando hicimos la distribución de los puntos para hacer el cuello. Así es que vamos a ponerlo de la misma forma en la hilera número 18. Vamos a trasladar los puntos primeramente porque esto no lo habíamos hecho en esta parte. Ok. Los puntos de la cama auxiliar a la cama principal y viceversa. Ok, listo.
ya podemos trabajar en estos puntos. Vamos a quitar toda la configuración que habíamos puesto en el carro, en los carros, porque ya no es necesario. Vamos a poner el hilo en el alimentador y vamos a ponerle una pincita para que nos haga peso allí. Así es que estamos listos para continuar y vamos a seguir trabajando en estos puntos de acá, en estas agujas, hasta obtener 38 hileras. O sea, nos faltarían 20. Muy bien, pues ya llegamos a la hilera número 38, así es que ya voy a trasladar todos mis puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Listo. Y pues ya vamos a cerrarlos. Vamos a retirar las pesas. Y vamos a cerrar los puntos. Ok, listo. Vamos a hacer 2 cadenas para asegurar el hilo y ya podemos cortar. Ok, y aquí está el resultado de nuestro vestidito. Acá vamos a darle unos saloncitos a este elástico para que tome la forma que debe tener, de esta forma. Ahí está. Y acá voy a asegurar también mi hilo. Ok, pues así se estaría viendo el vestidito. Pues esta sería la parte delantera del vestido con el tejido tuc así, de esta forma. Ok, y el punto arroz, que como pueden ver queda muy bonito. Vamos para la parte de la espalda. Para la parte de la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo hasta aquí, hasta donde pusimos los marcadores en la parte del frente. Exactamente igual vamos a hacer para la parte de la espalda. Ok, entonces vamos a hacerlo hasta ahí y aquí nos vemos ya cuando estemos justo ahí para ver cómo vamos a continuar. Ok, ya tenemos las 5 hileras en la parte de la espalda del vestidito. Así es que como hicimos en la parte del frente, vamos a tomar un poco del hilo desechable que tenemos para tomarlo como marcador. Vamos a trasladar los puntos para el punto arroz que estamos haciendo en la máquina. Ok, ya estamos listos para continuar y vamos a hacer 2 hileras antes
de comenzar la apertura de la parte de la espalda. Ok, entonces pasamos una hilera, nuevamente trasladamos puntos, ok. Ahora vamos a separar las agujas, o sea, los puntos que estamos trabajando en dos grupos, o sea, a la mitad. Del 0 hacia acá las vamos a levantar dejando solamente estas dos. Ok, dejando dos puntos de estos que están acá. Sería la aguja número 1 en mi máquina principal y la aguja número 1 en mi máquina auxiliar. Todas las demás vamos a ponerlas en posición de descanso. Vamos a trabajar solamente con estas agujas que están acá. Entonces, este último punto que dejé acá, que es la aguja número 1 en mi cama auxiliar, lo voy a pasar a la cama principal, igualmente el que le sigue. Ok, entonces estas tres agujas que tengo acá, que sería la número 1, la número -1, o sea, del lado izquierdo la número 1, y la 1 y la 2 del lado derecho, estas tres que están aquí van a ser mi bandita de la apertura de la espalda. Todas las demás voy a continuar haciendo este punto en estas tres. Cada vez que mi carro esté del lado derecho, las voy a tejer con mi aguja auxiliar para hacer un punto Santa Clara en esas tres. El resto voy a seguir trabajando el punto arroz que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y eso lo vamos a continuar haciendo hasta que obtengamos las 38 hileras necesarias para la altura que le dimos igualmente a la parte del frente, pues hay que darle exactamente igual a la parte de la espalda. ¿Ok? En los carros, en el carro de la máquina auxiliar, lo vamos a poner las dos palancas en el número 1 de cada lado para que estas agujas que están en descanso no tejan. Muy bien, pues ya tenemos las 38 hileras requeridas para la parte que estamos trabajando de la espalda. Voy a trasladar ya todos los puntos de mi cama auxiliar a mi cama principal. Ok, listo, vamos a sacarlos hacia afuera. Para que nos sea más fácil, vamos a sacar el hilo del alimentador y vamos a comenzar a cerrar. Ok, listo. Ya quedan cerrados todos mis puntos. Vamos a eliminar las pesas y ya vamos a sacar el tejido del peine de la máquina.
Ok, listo. Ahora bien, así es como quedó el tejido. Ahora vamos a tomar 2 puntos de la misma hilera de donde dejamos la otra parte, 2 y otro más. Listo. Que son los 3 puntos de la bandita que hicimos. Ok, ahí están los 3 puntos. Vamos a adicionar pesas y ahora vamos a trabajar en estas agujas que estaban acá en descanso, de la misma forma que hemos hecho del otro lado, invirtiendo lo que es para el centro. Anteriormente estábamos tejiendo los 3 puntos, esto lo estábamos tejiendo y nos quedaban del lado derecho. Ahora nos quedan del lado izquierdo. Quiere decir que cada vez que mi carro esté del lado izquierdo, voy a tejer estos 3 puntos y en cada hilera voy a ir trasladando los puntos de la cama auxiliar a la cama de la cama principal a la cama auxiliar y viceversa. Entonces, esto lo comenzamos a hacer en la hilera número 7. ¿Ok? Entonces, ponemos contador en 7 y vamos a trabajar toda esta parte hasta que tengamos las 38 hileras que hicimos del otro lado. Muy bien, pues ya vamos estamos en la hilera 37, vamos para la hilera número 38 y última. Ya vamos a trasladar todos los puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Listo. Vamos a sacar las agujas hacia adelante, vamos a retirar las pesas y vamos a proceder a cerrar los puntos. Ok, listo. Y pues así es como se estaría viendo mi parte de la espalda. Esta se ve un poco más alta, pero es porque el tejido está tenso todavía. A medida que vaya tomando forma, pues miren, así este es el resultado. Vamos a dejar el tejido descansar para que tome la forma, ¿ven? De esta forma, para que tome su forma normal. Entonces estaremos listos para comenzar lo que es las mangas, pero antes tenemos que coser los hombros, ¿ok? Entonces para coser los hombros yo recomiendo que lo hagan manualmente. Tomamos los hombros, vamos a ponerlo del lado derecho de esta forma aquí y cosemos con costura invisible, ok, aquí arriba y el otro lado igualmente. Ya cuando tengamos esas 2 costuras hechas, aquí regresamos para ver cómo vamos a hacer las mangas.
Muy bien, pues ya tenemos el vestidito con los hombros cerrados. Así es que ya es hora de confeccionar mis mangas. Para las mangas vamos a seleccionar 18 puntos. De cada lado de mi máquina en total serían 36. Y en estos 18 puntos vamos a montar de marcador a marcador con la parte del derecho hacia nosotros. ¿Ok? Entonces buscamos el punto del marcador y lo ponemos en esta aguja, y del otro lado igualmente. Luego vamos a montar los puntos centrales y ya luego vamos distribuyendo los puntos. Ok, listo. Vamos a colocar el tejido por detrás de mi cama auxiliar. Vamos a colocarle peso. Y listo. Tensión en 4, contador en 0, y vamos a pasar una hilera. Vamos a asegurar en este primer punto nuestro hilo y vamos a llevar el carrito hasta la marca. En mi caso, mi máquina, como es electrónica, la voy a encender. Vamos a hacer el mismo patrón que hicimos en lo que fue la faldita del vestido. En mi caso es el 112, así es que ahí lo voy a dejar. Y vamos a comenzar. Ponemos el carrito a leer el patrón para que seleccione las agujas y vamos a pasar otra hilera. Listo. Ya con el carrito del otro lado, aprieto mis dos botones del tuck y ya tengo 2 hileras. Entonces vamos a continuar haciendo el patrón hasta obtener 9 hileras. Listo. Ya tengo mis 9 hileras. Voy a hacer mi primera reducción. Una reducción en cada lado. Ok. Continuamos. ¿Qué significa esto? Que cada 9 hileras vamos a hacer una reducción. Y esto lo vamos a hacer hasta obtener 50 hileras.
Ok, ya tenemos 49 hileras, así es que ya voy a quitar mi patrón y la última hilera la voy a hacer tejiendo todos los puntos normalmente. Y ya es hora de cerrar mis puntos. Hasta aquí hemos quedado con 13 puntos de cada lado. Listo, vamos a hacer 2 cadenas. Voy a retirar mis pesas e igualmente el tejido de la máquina. Ahí ya tenemos una manga. Ahora, para cortar el hilo, vamos a medir todo el largo hasta el final de la falda en la parte de abajo del vestido por 3 veces. 2 y 3. Aquí ya podemos cortar el hilo. Y esto lo estamos haciendo de esta forma porque por lo menos en mi caso yo voy a coser con este mismo hilo desde la manga hasta el final de la falda por todo el costado del vestido. Lo voy a coser a mano hasta terminar acá en la punta de la saya, y de esta forma me evito al final tener que esconder hilo en la manga. Ok, pasamos el hilo por dentro de ese último punto o gasita que nos quedó allí, y pues ya quedó asegurado mi hilo con mi último punto y listo para hacer la costura. Pues así se estaría viendo ya mi manguita. Pues exactamente de la misma forma que hemos hecho esta manga, vamos a hacer la del otro lado y luego solo quedaría cerrar el vestido. Lleva un cordón aquí en la parte del elástico de la cintura. El cordón lo he hecho en la máquina igualmente con 450 hileras con 2 agujas. Luego he hecho los pompones y se los he puesto. Yo he pasado el cordón cada 4 puntos de estos que se ven acá. Por entre los puntos es que lo he pasado. Y pues al finalmente la terminación del cuellito a crochet con puntos bajos a mano y pues ya quedaría listo. Este hilo que está aquí abajo se puede retirar sin ningún tipo de problema, porque al comenzar con el enhebrado en cadeneta pues ha asegurado esa punta. No hay ningún tipo de problema para retirar este hilo. ¿Ok? La verdad se ve bien chulo el vestidito. Pues espero pasen lindo día y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.